Hola a todos. Empezamos con el tema 3, enlace químico. En este vídeo voy a explicaros conceptos básicos que debemos conocer para poder entender por qué los átomos se enlazan y cómo lo hacen. El objetivo de esta lección es identificar muy bien en qué caso ocurre cada tipo de enlace y después, en las siguientes sesiones, vamos a profundizar un poco más en temas como la energía, la fuerza y las propiedades de cada compuesto iónico. Lo primero, ¿qué es un enlace químico? Cuando dos átomos tienen cierta energía, que eso ocurre siempre, cada átomo tiene su propia energía, y al unirse esa energía baja mucho, 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 se forma un enlace. Se crea una fuerza que une esos átomos y que hace bajar la energía, con lo cual se consigue mayor estabilidad. Podemos decir que en química prácticamente siempre queremos conseguir estabilidad. En este caso, los átomos tienen que desplazarse de diferentes posiciones para alcanzar su configuración más estable. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué es el octeto electrónico? Hubo dos científicos, Cosell y Lewis, que proponen que la estabilidad se logra cuando el átomo llega a conseguir 8 electrones en su capa de valencia. ¿Os acordáis que en la introducción de este tema, en la anterior clase, vimos que los átomos se componen de un núcleo donde están los protones y los neutrones y luego diferentes capas donde se encuentran los electrones? Pues bien, esa última orbital, esa última capa, cuando alcanza 8 electrones, ellos dicen que se alcanza la estabilidad. Digamos que es la configuración de gas noble. Los gases nobles son siempre estables. ¿Vale? Muy importante. En test os he colgado una tabla dinámica para que podáis ver y jugar con las posiciones de los diferentes átomos, para que veáis cuáles son metales, cuáles son no metales, dónde se encuentran los gases nobles, etc. Es muy interesante, a la vez que estudiamos este tema, que tengáis presente siempre la tabla periódica de los elementos, ¿vale? Bueno, hay tres tipos de enlaces químicos y que debéis siempre recordar: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Ahora os voy a explicar brevemente en qué consiste cada uno. Luego, en las diferentes clases que nos quedan de este tema, vamos a ir profundizando un poco más en sus características y, bueno, también aclarando las dudas que tengáis sobre ellos. Primero quiero que entendáis muy bien el concepto de catión y el concepto de anión, porque a veces crea confusión y es importante tenerlo claro. Generalmente, catión ocurre cuando un metal pierde un electrón. Esto quiere decir, bueno, en el dibujo lo veis fácilmente. El sodio en su última capa solo tiene un electrón. Por lo tanto, ¿cómo es más fácil que sea estable? Si os dais cuenta, en la capa anterior tiene 8 electrones. ¿Qué haríamos? Eliminar ese electrón que sobra y se convertiría en un ión positivo porque ha perdido un electrón. ¿Vale? Ahora, un no metal. Vamos a verlo también con el dibujo. El cloro. Vemos que en su última capa tiene 7 electrones. Si seguimos la teoría del octeto electrónico y queremos que sea estable, lo más fácil sería añadirle un electrón para que quedara con 8 electrones. Por lo tanto, el cloro quedaría cargado negativamente y se dice que es un anión. Catión positivo, anión negativo. ¿Por qué es positivo? Porque tiene más iones positivos que negativos. ¿Y por qué el cloro es negativo? Porque tiene más iones negativos que positivos. Es un poco lío, pero si nos quedamos con que catión es positivo, anión es negativo, y que catión ocurre cuando en la última capa ese electrón que sobra y que no pinta nada se va, con lo cual lo pierde, y que el anión, como tiene 7, lo más fácil es que gane 1 para ser estable. Vamos ahora con los enlaces. El enlace iónico ocurre generalmente entre un metal y un no metal. En este ejemplo os he puesto el sodio
y os he puesto el flúor. El sodio tiene un electrón que sobra, como hemos visto en la anterior diapositiva. El flúor tiene 7 electrones en su última capa. ¿Qué es lo aparentemente más fácil? Que el sodio le ceda un electrón al flúor, de esta manera se unen y quedan estables. La atracción es importante que entendamos que no es plana, se da en las 3 direcciones del espacio. Como veíamos o habréis visto en matemáticas, X, Y y Z. ¿Vale? Entonces, cada ion se va a rodear de una cantidad de iones de signo contrario, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, el sodio se va a rodear de diferentes iones cloro. Y esto va a formar una red compacta en 3 dimensiones y que cargada va a ser neutra. Quiere decir que se compensan los positivos con los negativos, con lo cual la carga va a ser cero. ¿Esto lo entendemos? Esto es muy importante, que se forma una red cristalina compacta, tridimensional y neutra. Vamos ahora con el enlace covalente. Generalmente se produce entre dos no metales o un no metal y el hidrógeno, porque el hidrógeno es un caso especial que luego os voy a contar. Lewis explicó que este enlace consiste en compartir uno o más pares de electrones para alcanzar la estructura de gas noble, es decir, el octeto electrónico. Este enlace se da sobre todo, como hemos dicho, entre átomos que tienen casi completa su capa de valencia, por lo tanto entre no metales, como hemos visto, el flúor, si os acordáis, tenía 7 en su última capa, 7 electrones. Generalmente se da entre este tipo de átomos. Estructura de electrón punto. En este caso, cuando nos encontremos, y habrá ejercicios más adelante sobre esto, cuando nos encontremos este tipo de diagramas, quiere decir que entendemos que el carbono, por ejemplo, aquí, en su última capa tiene 4 electrones y el hidrógeno tiene 1, pero el carbono necesita 4 electrones para hacer esos 8. Se podría juntar con un solo hidrógeno, pero le faltarían 3 electrones para completar su última capa. Hasta aquí lo entendemos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué hace? Pues otros iones hidrógeno se unen al carbono formando esta estructura que es estable, ¿vale? Lo podemos encontrar también dibujado con rayas. ¿Qué significa? Esa raya son 2 electrones que se han juntado para conformar una estructura más estable. Veis que todo se va repitiendo un poco. Al final, lo que tenemos que tener claro es que la última capa de cada átomo tiene que tener 8 electrones y si para ello tiene que juntarse con otro, pues lo hace, como en este caso. Nos vamos a encontrar también diferentes tipos de enlaces. Los hay sencillos, como el que hemos visto, el enlace simple, que son 2 electrones que se unen y forman esa línea, y también hay enlaces dobles y triples, ¿vale? En función de los electrones que tengamos. Vamos a ver también un par de excepciones a la regla que hemos visto. Hay veces que el octeto no está completo, no hay 8 electrones en la última capa. Es el caso de los elementos del grupo 13 o del grupo 2. Mirad la tabla, es importante. Por ejemplo, el aluminio o el boro no necesitan 8 electrones para ser estables, necesitarían 6. Como toda regla, tiene su excepción, y esto hay que conocerlo y hay que saberlo. Luego también tenemos la otra opción. Una es que no esté completo y otra es que se pase de 8. Los elementos del tercer periodo en adelante, como tienen orbitales libres, como el azufre o el fósforo, perdón, bueno, pues como tienen electrones libres,
tienen que llenarlos con más de 8 electrones para ser estables, ¿vale? Son excepciones que no son habituales, pero existen. Último tipo de enlace, el enlace metálico. Suele darse entre dos metales. Forman estructuras compactas y aquí lo que ocurre es que los iones positivos forman una red, que sería lo que vemos como más color cobre, mientras que los iones negativos se mueven libremente entre los huecos de esa red. Por eso existe alta conductividad. Vamos a ver por qué los metales conducen electricidad. Esto es por la teoría de bandas, ¿vale? Hay tres bandas. Primero está la banda ocupada, donde no hay movimiento en su interior. Luego está la capa de valencia, que está ocupada por electrones de valencia y pueden estar llenas o no. Y luego está la banda de conducción, que generalmente está vacía o parcialmente vacía. ¿Por qué facilita la conducción? Porque los electrones de valencia pueden saltar a esa capa superior y moverse libremente por toda la red metálica, ¿vale? Eso es importante. Entonces, como en los metales hay muchos átomos, también habrá muchos orbitales. Por lo tanto, va a haber muchos niveles de energía entre los orbitales, ¿vale? A esto lo vamos a llamar esas bandas que os he explicado ahora. ¿Por qué hay conductividad? Porque esas bandas se superponen y los electrones se mueven libremente, os lo acabo de decir también. ¿Y por qué existen semiconductores? Porque, como aquí hablamos de energía, entre las bandas hay poca diferencia energética, pero no llegan a superponerse. Entonces, si le aportamos un mínimo de energía, conseguimos que esos electrones salten a la banda superior y que ya se puedan mover libremente por la red. Bueno, más o menos lo entendéis, ¿no? Cualquier duda que os surja de cualquier tipo de enlace, apuntadla y la comentamos en clase. Y ya, para terminar, a modo de resumen, podemos decir que hay tres tipos de enlaces y dependiendo de cuál se trate, y dependiendo del átomo, veremos qué enlace es. En las siguientes sesiones vamos a ver todo esto y vamos a profundizar un poco más en las propiedades, en los orbitales moleculares, en las energías, en cómo calcular esa energía de enlace, etc. Ahora os animo a que veáis toda la documentación que os he puesto en TES. Hay un vídeo muy gracioso para que entendáis por qué unos elementos se unen con otros, por qué los gases nobles se quedan solos. Están en inglés, pero bueno, como controláis, no vais a tener ningún problema. Luego hay que hacer el test que también he colgado. Son preguntas súper sencillas que no vais a tener ningún problema para resolver, siempre y cuando hayáis prestado atención a este vídeo y hayáis hecho una revisión de esa documentación que os dejo. Acordaros que tenéis la tabla periódica interactiva, que es muy interesante trastear en ella y bueno, profundizar un poco más. Y nada, poco más, que nos vemos en clase, chicos, que disfrutéis el fin de semana. Nos vemos.